Hola a todos, en este video les voy a mostrar la configuración básica de un PLC HMI. Este PLC HMI es todo en uno, quiere decir que viene integrado en un solo dispositivo. Este es de la marca Coolmate, lo compré desde China, les voy a mostrar en un momento de dónde. Este PLC viene con dos entradas y 12 salidas digitales, como pueden ver aquí. Viene con su entrada de alimentación a 24 volts, viene con un puerto RS232 para la programación del PLC, viene con un puerto USB mini para la programación del HMI y con su interruptor de encendido. Este PLC HMI lo compré desde China, creo que conocemos esta página muchas personas, AliExpress. Pueden ver su precio es de $87 más el envío. Esto si lo convertimos a pesos mexicanos, que fue a donde lo compré, estamos hablando de unos 2.300 pesos ya con envío. Es un PLC muy bueno, viene en varios tamaños, yo escogí el más pequeño. Su programación del PLC es compatible con Mitsubishi. Viene con las características que están aquí a continuación. Y bueno, la información técnica de este HMI la encontramos directamente del fabricante, que es la página Coolmate. Al dirigirme a la página encontramos que se encuentra tanto en chino como en inglés y podemos encontrar soporte y documentación. Yo tomé más de 2 días en encontrar la información que yo necesitaba, así como comprender la programación de este PLC HMI. Es por eso que decidí hacer el video, dado que yo no encontraba información en el internet, así como un tutorial en YouTube. Entonces, al no encontrarlo, pues decido hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué les digo? Es un PLC muy versátil, económico, dado que 2.300 pesos es un precio económico si ustedes lo comparan con un PLC que se encuentra en la industria, ¿verdad? Vamos a compararlo con un PLC de Automation Direct, que es una empresa estadounidense que vende PLCs económicos también. Se puede decir que este es el que le sigue en precios económicos. Su PLC más económico vale $131, pero solamente es un PLC, no tiene una interfase gráfica como el HMI que le llamamos nosotros Human Machine Interface. No la tiene. Podemos irnos a otras marcas como Allen Bradley, que es muy respetada a nivel mundial. Parece que es una de las marcas más grandes del mundo junto con Siemens. Este tiene un pequeño HMI, pero es un HMI no para operarios, es para la persona técnica que se encarga de configurarlo, por lo cual hay que tener un conocimiento amplio de PLCs para poder acceder a los parámetros de este PLC. Este PLC lo pueden ver, ya es un PLC usado, es un Micrologix 1100 y es un PLC, se puede decir, algo viejo, de los años 90. Y este PLC, a pesar de ser usado, el precio de este es de $359. Entonces podemos decir que es un PLC económico el que acabamos de adquirir. Vamos a realizar un pequeño programa, una entrada y salida, que va a ser el encendido de una lámpara, tal y como el tienen en su casa. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta imagen. Tenemos la línea y el neutro, o el voltaje positivo y 0 volts. Tenemos un switch que sería el de su casa, por ejemplo, y sería la lamparita. Cuando ustedes cierran este switch, se enciende la lámpara. ¿Qué diferencia hay con un PLC? En un PLC tú puedes agregar toda la lógica que tú quieras aquí, sin necesidad de generar un cableado externo. Esto nos ahorra muchísimo costo porque ya no tenemos que gastar en más dispositivos electrónicos para generar nuestro control. Con este simple switch podríamos hacer que la lámpara parpadeara durante cierto tiempo, que se prendiera a determinada hora, por prolongado tiempo o por ciertos intervalos. Esto lo podemos lograr con solo programación, sin necesidad de meter cableados. Les voy a mostrar en este momento la interfase, ya la tengo encendida. Viene con una aplicación de fábrica, la cual está muy bonita, la pueden ver aquí. Tenemos varios controles. En este caso, por ejemplo, vamos a presionar pueden ver que las salidas empiezan a parpadear. Esto yo no lo programé, esto viene de fábrica. Tenemos parámetros que podemos mover, como pueden ver aquí. Podemos ver la memoria del HMI, podemos ver el parámetro del touch, que es la pantalla táctil, nada más para comprobar que está funcionando bien. Podemos ver la hora, podemos agregar gráficas. Todo esto se puede hacer a través de un HMI.
Para esto doy por hecho que ustedes tienen conocimiento básico de control y automatización básica, pero si no, no es necesario. En realidad todos podemos aprender, ¿verdad? Para programarlo les comento nuevamente, utilizamos un puerto serial. Para eso tengo un convertidor serial a USB, porque ya mi computadora ya no tiene puerto serial, ¿verdad? Recordemos que este puerto serial ya está en desuso cada vez más, pero por eso se venden estos adaptadores, para poder seguir utilizándolos. Y el HMI que se programa con USB, ¿verdad? El mini USB. Entonces aquí tengo el cablecito también. Bueno, vamos a proceder a programar nuestro PLC HMI. Para eso necesitamos el software. Existen tres software. Este llamado Coolmate HMI es solamente para la pantalla, y estos dos son para el PLC, que son de Mitsubishi. Comenzaremos con el PLC. Esto para no meter la lógica del HMI, la pantalla, solamente el control de la lamparita, como les mencionaba. Para esto vamos a correr este software llamado GXWorks. Vamos a correrlo como administrador. Como pueden ver, aquí en la pantalla tiene escudos. Eso quiere decir que lo estoy corriendo como administrador por default. Esto se puede hacer en propiedades, en compatibilidad, y ustedes aquí donde dice Change Settings for All Users, le van a cambiar aquí donde dice correr este programa como administrador. ¿Ok? Entonces, una vez que está así configurado, vamos a abrir el software y vamos a permitir, dice, ¿quieres permitir que esta aplicación por un publicador desconocido que haga cambios en tu dispositivo? Le vamos a decir que sí, y empieza a abrir el software. Ok, mientras tanto nosotros vemos aquí ya está conectado nuestro PLC por medio del puerto serial, y obviamente vamos a conectar nuestro USB a la computadora. Eso nos va a habilitar el puerto, y vamos a buscar este puerto en nuestro Device Manager. El Device Manager lo encontramos en nuestro inicio. Escribimos Device Manager, que creo que en español está igual, con ese mismo nombre, y nos aparece aquí hasta abajo, nos aparece puertos. Abrimos y nos aparece USB Serial Port, que es el que acabamos de conectar, está en el COM7. Esto es importante guardarlo para saber en cuál puerto vamos a comunicarnos con nuestro PLC. Bueno, vamos a iniciar de cero generando un nuevo proyecto. Esto se genera aquí, o en donde dice Project, donde damos New, y nos aparece esta ventana. En esta ventana vamos a colocar lo que nos menciona el manual, que es un PLC FX CPU, y el tipo es el FX2N, FX2NC. El programa va a ser diseñado en ladder. También tenemos la opción de hacerlo en SFC, que es este diagrama de etapa transición o Sequential Function Chart, el cual vamos a dejar por ahora. Vamos a programar en ladder y vamos a darle OK. Ok, una vez que tenemos aquí nuestra primera ventana, que es el programa main, vamos a generar nuestro código. ¿Cómo vamos a generar nuestro código? Iniciando con lo más básico, una entrada. Vamos a agregar donde dice Edit, Insert Row. Al momento de que insertamos una línea, podemos agregar una entrada. Cada PLC tiene sus diferentes formas de denominar a lo que son entradas, salidas, memorias, timers o temporizadores. Exclusivamente para este PLC Mitsubishi o compatible con Mitsubishi, las entradas se denominan como X, empezando por 0. Y para las salidas se denominan como Y. Esto porque viene así por diseño, vamos a decirlo así. Vamos a completar las líneas con este icono que ven aquí y le decimos 10. Dice que va a agregar 10 líneas, las va a agregar al final, y aquí nos falta un espacio. ¿Qué quiere decir? Aquí van nuestras salidas. Nuestras salidas van con la denominación Y. En este caso, empezando por 0 igual, va a ser la Y0. Y les comento, cada fabricante tiene su forma de denominar a sus diferentes funciones. Por ejemplo, Allen Bradley tiene las I, son las entradas o inputs, y las salidas son outputs o lo que son OS, ¿verdad? En inglés. En este caso, bueno, ya está nuestro pequeño programa para nuestra lamparita. Todavía no está compilado, por lo cual se ve en color gris. Ustedes lo pueden ver aquí. Lo que vamos a hacer es
reconstruir todo, donde dice compile. Y una vez que hace eso, lo analiza y se da cuenta que no hay errores, por eso no me marcó nada. Cambió automáticamente a color blanco, quiere decir que la programación es correcta. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar el proyecto. Le vamos a poner un nombre, vamos a decir lámpara, por ejemplo. Y el título, pues vamos a ponerlo completo, ¿verdad? Lámpara. Lo guardé en mi escritorio. Me dice que no existe información específica del proyecto. Dice que si la quiero crear, le digo que sí. Entonces, al momento de que la creo, ya la puedo guardar. Guardo nuevamente. Y ahora lo que puedo hacer es online. Puedo escribir hacia el PLC o puedo leer del PLC. ¿Sí? Si se fijan, nos aparece en automático la comunicación con el PLC. Porque ya detectó que está conectado al COM7. En este caso, aquí dice System Image. Ustedes pueden ver cómo está conectado al COM7. Aunque la velocidad de transmisión debería ser 9600, vamos a ver si funciona con esta transmisión. Entonces, vamos a proceder a escribir todo hacia el PLC. Le vamos a dar clic a todos estos apartados, aunque posiblemente el de Device Memory me lo rechace porque en realidad no hay un registro de memorias de todas las entradas salidas del PLC, solamente estoy haciendo la programación de una entrada y salida sin ponerle etiquetas ni nada. ¿Sí me explico? Es un programa muy básico, pero tiene que transferir el programa principal, que es lo que me interesa, que es lo que vamos a correr en el PLC. Entonces al momento de hacer esto le vamos a dar ejecutar. Y dice que el CPU tiene que estar parado, que quiere decir que el PLC se va a detener. Esto es muy importante, por ejemplo, si ustedes se dedican a la automatización industrial y se encuentran en una fábrica, hay que tener mucho cuidado de realizar estos cambios en línea, ya que puedes parar el PLC. Al parar el PLC ustedes pueden parar una línea completa o una máquina completa. Entonces es muy delicado esto. En este caso pues es una práctica, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a darle que sí, lo va a parar y va a transmitir el programa. Como pueden ver, está transmitiendo el programa. Nuestro HMI no se ve nada porque el HMI no está siendo programado, solamente el PLC. Nuestro HMI debe de tener la misma configuración que tenía de fábrica que les había mencionado, pero no debe de afectar en nada. Les muestro ahora, esta es la lamparita que tengo conectada, que es nuestra salida. Esta lamparita funciona con 12 volts y está conectada a esa fuente que ven en color blanco que tiene 12 volts de salida. La entrada igual, la entrada va a ser simulada con un cable. Esto porque no quise comprar un botón en este momento. Esto solamente viene conectado a 12 volts. Les comentaba que hay que tener cuidado, hay que conocer el control y la electricidad industrial. En este caso 12 volts no son peligrosos, yo conozco bastante bien la electricidad, pero siempre hay que tener mucho cuidado con lo que están manipulando. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, en el PLC nos muestra que no hay datos en el dispositivo. Entonces dice que no escribió nada. Es lo que le comentaba de lo que es la memoria del PLC. Le vamos a decir que sí. Entonces va a seguir escribiendo lo que yo le estoy mandando. Y vamos a observar cómo se termina este proceso de transmisión de información al PLC. Pueden ver que está progresando, el avance es bueno. Otra cosa que les quiero mencionar. Ahorita que programemos la pantalla, vamos a poner un botón aquí que va a simular o va a ser un alterno al cable que tenemos acá, que ya no va a ser una entrada física. Va a ser una entrada de aquí del panel, que va a ser una entrada virtual o digital, y va a hacer la misma función que hace esta entrada física. Es la ventaja de un PLC y de un HMI, que puedes agregar las entradas o botones, lo que tú quieras, que tengan varias funciones sin necesidad de comprar los interruptores. Bueno, aquí me comenta ya el software que ya transmitió el programa y que está detenido el PLC. Dice que si lo quiero arrancar, le digo que sí. Una vez que ya se completó, dice que está al 100%. Cierro esto y puedo cerrar esta ventana también. Al momento de cerrar esta ventana, ya el PLC ya cargó ese programa que tengo aquí. Sin embargo, puedo ser un poco más
más preciso y me puedo ir a esta parte donde dice online, donde dice monitor y donde dice monitor mode o monitor write mode. Yo prefiero este porque puedes monitorear cómo está trabajando el PLC y a la vez puedes editarlo. Y nos dice ahí, nos advierte que pues va a cambiar el modo, ¿verdad? Y que tenemos que estar al pendiente, prácticamente es lo que nos dice, ¿verdad? Tarda un poco en procesar la información, pero una vez que ya está procesado, podemos ver en tiempo real la ejecución del programa dentro de nuestro PLC. Podemos comprobar aquí, entre tanto, cómo nuestra lamparita ya debe de responder. Al momento de que yo activo la entrada 0, nuestra lámpara debe prender. ¿Pueden ver? ¿Lo pueden ver aquí también? Y así es como es la programación básica de un PLC. Vamos a proceder a programar la HMI para simular el botón de entrada que tengo aquí físicamente. Llegó el momento de programar nuestro HMI. Como podemos ver, sigue teniendo el programa que viene por default o de fábrica. Vamos a generar un programa de cero para poder habilitar nuestra lámpara desde nuestra pantalla, desde nuestro Human Machine Interface. Para esto vamos a abrir nuestro programa CoolMay HMI. Lo mismo te pregunta si permites que esta aplicación genere cambios en el sistema, le dices que sí. Siguiendo los procedimientos del manual que acabo de leer, bueno, había leído hace unos días, vienen aquí los procedimientos que yo les voy a mostrar de una manera práctica. Bueno, entonces para empezar vamos a generar un nuevo archivo. Este archivo viene por medio del manual, nos dice que hay que seleccionar la pantalla que es la 6043H 480 por 272 píxeles. Esta es nuestra pantalla que tenemos físicamente en el HMI. La comunicación va a ser por el COM1, el rate, que es el baud rate, es la velocidad de transmisión, 9600 kilobits por segundo. Y bueno, esto dice que es un CoolMay PLC, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que sí y ya tenemos nuestra pantalla principal. Esta va a ser nuestra pantalla principal del HMI, en lo cual es tan potente este software y esta pantalla que se pueden agregar bastantes diferentes pantallas dentro de la aplicación. ¿Qué quiere decir? Tengo una principal en la que puedo agregar un botón para ir a otra y regresar, o de otra brincar a otra y así sucesivamente. Vamos a iniciar con lo más básico, que es lo que teníamos en mente. Vamos a hacer que esta lámpara se prenda por medio de nuestra pantalla. Para esto vamos a agregar un botón que podemos ver aquí, lo vamos a agregar en esta parte. Este botón tiene que estar asociado a nuestro programa de PLC. Sin embargo, como les mencionaba en un momento, cada PLC tiene su diferente forma de asignar las variables. Una entrada física no puede ser asociada a una variable de PLC. Normalmente no se hace esto por seguridad. Entonces nosotros vamos a agregar una variable de memoria que es una variable interna del PLC, del HMI, perdón, o PLC, que no es física. ¿Qué quiere decir? Que esto no va a salir como hardware, ¿no? No va a ser un indicador, no va a ser un interruptor, va a ser algo netamente dentro del software. Le vamos a llamar M0 a este interruptor. Este interruptor, pueden ver, no está personalizado, es un botón como los que conocemos en Windows, ¿verdad? Un botón gris, sin ningún atributo diferente. Entonces lo podemos modificar, miren, al presionarlo aquí donde dice Outline, podemos agregarle el color o la forma del interruptor. Tenemos bastantes. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, vamos a agregar uno básico, como este verde. Y pueden ver que ya cambió el color. Lo podemos hacer más grande, más chico, como ustedes gusten. Vamos a dejarlo de este tamaño y vamos a asociarlo a nuestro control, que va a ser M0. Y aquí en esta parte es importante, ustedes pueden cambiar el hecho de que sea un normalmente abierto o cerrado. ¿Qué quiere decir? Que esté prendido o apagado.
Ahí donde pueden ver que dice Keep Type, significa que va a ser un botón momentáneo, que quiere decir, como el timbre de una casa, lo presionas y lo sueltas y solito regresa por medio de resorte. Esto va a ser así virtualmente. Nosotros lo vamos a poner que sea mantenido, que quiere decir cuando lo presionemos se quede en la posición en la que lo dejamos, como los interruptores de la luz de casa. Ok, bueno, dicho esto, ya tenemos nuestro botón que va a estar asociado a nuestra bobina interna M0. Vamos a agregar un indicador que va a simular nuestra lámpara. Este indicador puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser un acarreo con líneas. Vamos a dejarlo en redondo y lo vamos a asociar a una salida de memoria igual que le vamos a llamar M1. O lo podemos asociar a la salida que va a ser cuando se prenda la lámpara, que sería lo mismo. Esto sería cuando la lámpara prenda, ese también va a prender, que es una lámpara simulada dentro de la pantalla. Ok, bueno, le vamos a poner un color cuando esté apagado, que sea un color oscuro, como si fuera un gris apagado. Y encendido le vamos a poner un color rojo, ¿qué les parece? Igual que el indicador que tenemos físicamente. Dicho esto, le damos confirmar y nos aparece inmediatamente el indicador. Vamos a hacerlo un poco más grande y redondo. Y otra cosa que les menciono, es tan versátil este software que podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, este color de pantalla es blanco, ¿verdad? Lo podemos cambiar en donde dice atributos. Podemos darle un color personalizado. En este caso vamos a ponerle un color azul clarito, ¿qué les parece? Y ya cambió, ¿pueden ver? Podemos ser todavía un poquito más específicos. En este caso, en donde dice elemento, podemos agregar texto. Como por decir, podemos poner hola, ¿verdad? O podemos poner más bien lámpara, que sería nuestro primer proyecto de HMI. Y esto es para tenerlo en dos idiomas, que quiere decir que podemos cambiar el idioma del HMI porque hay máquinas que precisamente están en un país donde a veces tiene que llegar soporte o gente de otros países a revisar la máquina o hacer cambios. Entonces muchas veces se programan en varios idiomas para que las personas puedan acceder a los parámetros y ambas entiendan. En este caso le voy a poner lámpara en los dos idiomas. El background también lo puedo dejar igual del color del azul que tiene toda la pantalla, o puedo ponerle un color personalizado. En este caso vamos a dejarle un color morado, ¿qué les parece? Y ya pueden ver, tenemos el texto y tenemos nuestra personalización de nuestro texto. Vamos a ponerlo aquí arriba. Otra cosa que se puede hacer, que me gusta mucho de este software, es que puedes agregar tanto como les mencionaba yo, medidores, gráficas, imágenes, incluso puedes agregar también GIF, obviamente que no estén tan pesados. Aquí nos dice que para agregarlo primero hay que guardar el proyecto. Lo vamos a guardar igual en el escritorio. Le vamos a llamar lámpara. No va a afectar con el mismo nombre del PLC porque es otro tipo de archivo, otro tipo de formato. Este es un programa de HMI, no de PLC. Lo guardamos como lámpara y ahora sí podemos agregar nuestra imagen. Vamos a agregar una imagen aquí. Pueden ver, esta es una imagen de una extrusora de plástico, una inyectora. Y la podemos cambiar por bastantes imágenes que tenemos aquí. Tenemos una librería donde podemos agregar botones, tarjetas, carros, todo lo que pueden encontrarse en la industria. Pero bueno, nosotros queremos agregar una imagen personalizada. ¿Qué les parece si agregamos un perrito? Un perrito que me gusta mucho a mí en lo personal. Es este perrito que ven mucho en los memes de WhatsApp en esta actualidad, ¿verdad? Lo vamos a agregar, lo tenía guardado como un JPG o PNG en nuestro escritorio. Confirmamos y lo agregamos. Como pueden ver, nuestro perrito ya apareció en nuestra pantalla. Y ya está casi listo. ¿Qué nos faltó agregar? El botón ya está asignado, ¿correcto? Nuestra lámpara está agregada hacia Y0, perdón, es Y0, la salida era Y0. Recuerdan, hay que verificar siempre antes de enviar un programa para asegurarnos de que todo está coincidiendo, ¿correcto? Bueno, una vez que está realizado esto, vamos a guardar nuevamente. Vamos a realizar la compilación, compila el proyecto y hay que asegurarnos de que nuestro cable mini USB esté conectado al HMI. Y lo vamos a conectar a nuestro USB igual. Aquí no es necesario checar el COM porque el puerto que estaba utilizando, porque el HMI, este software inmediatamente detecta quién es el dispositivo HMI.
Entonces lo único que vamos a hacer es, ustedes pueden ver aquí en nuestro programa todavía se encuentra el de fábrica, que es la aplicación que venía de China, pero vamos a cargarle esta, que es solamente una pantalla. Ok, bueno, vamos a compilarlo, ya lo hicimos, vamos a descargarlo con download, donde dice aquí. Aquí, como nos dice el manual, no tiene una dirección IP porque no está comunicándose vía Ethernet. Entonces vamos a dejarlo así en default, aquí le vamos a poner local y no en timeout le vamos a poner no. Y aquí dice HMI OK, esperando un comando de descarga. Ok, entonces vamos a darle. En el momento de estar esto, nuestro HMI también va a progresar. Se va a ver el programa cómo se está actualizando. Aquí es importante mencionarles que todavía nos hace falta un paso en el PLC, debido a que yo les decía que una entrada física no debe ser una entrada del panel. Entonces vamos a agregar esa memoria 0 de nuestra entrada en nuestro PLC, ¿sí? Bueno, mientras carga la aplicación, vamos a irnos a nuestro PLC que ya estaba programado. Dice que ya se cargó. Podemos cerrar esta ventana. Y aquí en nuestro programa que está corriendo actualmente vamos a agregar un nuevo renglón. En este nuevo renglón vamos a poner en paralelo un contacto normalmente abierto que va a ser M0. ¿Recuerdan que era M0 el que estaba en el botón? Bueno, ya está. Lo volvemos a compilar. Y para que los cambios surtan efecto, muchas veces no se hacen tan en línea como esperamos. Entonces vamos a escribirlo nuevamente al PLC para asegurarnos de que esté cargado en el PLC nuestro nuevo programa. Dice que lo va a parar y que va a volver a cargarle todo y está bien. Bueno, aquí nuestro HMI ya está cargado. Vamos a esperar a que termine de transmitir el programa del PLC que ya teníamos previo. ¿Recuerdan lo que hicimos hace un momentito? Bueno, cuando vemos aquí, volvemos a ver nuestra pantalla y vemos que nuestra imagen ya está personalizada en nuestro HMI, ¿verdad? Esta es la simulación de nuestra lámpara y esto es nuestro botón de encendido, que tiene que prender al mismo tiempo que que es el físico, ¿correcto? Bueno, vamos a regresar a nuestro programa. Nos vuelve a decir lo mismo de lo del dato del producto, que es lo que yo les decía, no pasa nada. La próxima vez solamente pueden deseleccionar esa parte que dice acá Device Memory y ya no va a marcarte este mensaje, pero no es ningún problema. Bueno, ahora que está transmitiendo, les comento, ¿qué tenemos de ventajas con un HMI? Puedes personalizarlo de manera que si tú tienes una empresa que se quiere dedicar a la automatización o una fábrica en la que quieras poner tus imágenes personalizadas o el nombre de tu empresa, lo puedes hacer sin ningún problema. Asimismo, les comento, puedes agregar más pantallas, puedes agregar recetas, se pueden hacer infinidad de cosas con un HMI. Bueno, aquí nos muestra que ya transmitió el programa, ya está todo listo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a decirle que queremos, se encuentra en modo monitor de escritura, que quiere decir que podemos monitorear las entradas tal y como vienen. Seguimos, volvemos a hacer lo mismo que hacíamos hace un momento, que es simular la entrada, que es una entrada, es un botón, y debería en este momento prender nuestro indicador. Como pueden ver, en el HMI también cambia. Quiere decir que está respondiendo a nuestra entrada física. ¿Qué pasa ahora si nosotros presionamos el botón? Debería ser lo mismo, ¿correcto? Bueno, aquí vamos a ver primero cómo funciona en el PLC nuestra entrada física. Ahora vamos a intentar con el bit de memoria, que es el interruptor verde de nuestra pantalla. Pueden ver que sí está respondiendo. Vamos a verlo físicamente aquí. Como pueden ver, es muy agradable este mundo de la automatización. Esto es una programación muy básica. En el próximo video les voy a mostrar un programa con mayor nivel, ya con más salidas, con temporizadores y con más cosas. Espero les haya gustado este video. No olviden preguntarme cualquier duda. Si puedo responderla, lo haré sin ningún problema. Y pues bueno, gracias por ver el video.